que han puesto en manifiesto cómo podemos ser más fuertes, cómo podemos evitar el riesgo. Y todo esto ustedes lo han visto mediante esas medidas políticas, medidas sanitarias coordinadas y que nos pueden ayudar a gran escala. La pandemia del COVID pues ha afectado ya a gran parte de la población y es muy importante que nosotros sigamos a la expectativa que esta pandemia no se va. Esta pandemia ya ha afectado a casi 170,000 personas en 148 países y ha provocado grandes crisis y ha provocado un sinfín de muertes. Entonces, yo los invito, amigos maestros, amigos compañeros, a que sigamos reforzando, sigamos trabajando en aras de seguir con esta convivencia sana, respetando los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, los protocolos de nuestras autoridades federativas y autoridades estatales. Bueno, quiero comenzar ya con una aportación. Tuve la oportunidad hace tiempo de estar en una conferencia con el tema agroalimentario, una conferencia a nivel mundial, que era una conferencia donde se trataban temas agroalimentarios a nivel mundial, donde un importantísimo empresario, un empresario multinacional, super global, de todos los productos que tienen que ver con esto, con este tema de agrícola y tema de la ganadería, etcétera. Él hizo una adivinanza y él, me recuerdo que apuntó, hizo la siguiente pregunta, le dijo al público: de los 12 meses del año, ¿cuál es el mes que menos se quejan los productores? A ver, y adivinen qué. La incógnita no duró demasiado porque la respuesta correcta llegó tan rápido desde el sector del auditorio. Y sí, efectivamente, fue febrero, porque febrero tiene 28 días, por lo tanto, es el mes en que se quejan más los agricultores. Pero, ¿de qué vamos a hablar? Obviamente yo de ustedes tengo que aprender, estoy viendo de lo que ustedes están haciendo, y pues dije, vamos a intentar de entender qué es lo que está pasando en el mundo, pero hablar de algo que normalmente en América Latina no lo hacemos, que es hablar del futuro. México, tal vez a diferencia del mundo, en México si hacemos proyecciones a 20 años, y en México si llegamos a noviembre estamos felices, ese es el largo plazo. Y en América más o menos la cosa es así, vas a planificar y te quedas ahí con el mediano plazo, con el corto plazo. Entonces, yo lo que les digo, ¿de qué vamos a platicar? Vamos a tratar de entender los cambios que están ocurriendo en el mundo y por qué sucedieron tan rápido, qué es lo que nos está pasando. A ver si nos entendemos. Voy a darles algunos números, puesto que la plática, la charla es de economía. Van a ver ustedes números, gráficos. Vamos a empezar a analizar qué es lo que está pasando en el mundo. Primero, ¿qué es la demografía? ¿Qué se le viene a la mente? La demografía. Pues la demografía no es otra cosa sino que la cantidad de gente que somos. Y aquí traigo un gráfico que traje, son datos reales sacados de las Naciones Unidas, de la población de algunos países. Elegí 3 países desarrollados, que es Alemania, que es Japón, que es Estados Unidos, y los famosos BRIC. No sé si han escuchado el acrónimo de BRIC. El acrónimo de BRIC no es otra cosa más que Brasil, Rusia, India y China. Este acrónimo, en el 2001, Jim O'Neill, el que era el director ejecutivo de Goldman Sachs, se le atribuye este término que más o menos quiere decir BRIC como ladrillo, algo sólido. Pues bien, Brasil, Rusia, India y China, y vean lo interesante. Vamos a analizar esta parte. Dijimos que vamos a ver gráficos y vamos a ver lo que está pasando. Alemania tenía 82.3 millones de habitantes en el 2003 y luego 81.4 en el 2019. ¿Qué pasa? 1 millón menos. ¿Qué pasó? ¿Hubo alguna peste que no nos enteramos? ¿En Alemania hubo alguna guerra que no nos enteramos? ¿O llanamente qué es lo que está pasando? ¿Qué les pasa a nuestros queridos alemanes? Que cada vez son menos. Luego tenemos a Japón, 127.7, subió a 128.8 y ahora está en 127.2, 500,000 menos. Rusia, 142 millones a 139 millones, 3 millones menos. Se ve como que el vodka tiene algún efecto. Acuérdense que mucho alcohol hace mal, ¿no? Brasil, de 185 millones sube a 10 millones. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? Este país baja, este pues también baja,
¿Y qué es lo que está pasando? Estados Unidos sube de 2,98 a 313, 15 millones. Piensen que Brasil crece proporcionalmente mucho más, de 185 a 195. Entonces, en el mundo empieza a pasar esto. Por ejemplo, Alemania. Bueno, yo elegí Alemania, pero si les pongo Francia, si les pongo España o si les pongo Holanda, la población, ¿qué pasa con la población? La población va cayendo. Entonces, los vamos perdiendo. Mientras otros caen, Brasil crece, Estados Unidos crece algo, pero hay dos muchachos que decidieron que tener gente era importante. ¿Y cuáles son esos dos muchachos que decidieron que tener gente era importante? Pues bien, esos dos muchachos, aquí tenemos a mi querida India, que pasa de 1,281 a 1,366. 85 millones. La módica suma de 85 millones más de personas en tan solo 6 años. Una Alemania entera en habitantes en 6 años. Y está nuestra querida India, que fue un poco más modesta, solamente 1,360 a 1,398, 38 millones de habitantes en tan solo 6 años. Bolivia ahorita tiene 10 millones de habitantes. Todos los años que tardó en Bolivia en ser 10 millones, y estos muchachos son más de 30 en tan solo 6 años. Y China son 85 millones más en tan solo 6 años. Como que hay un ritmo diferente, ¿no? Y vamos a ver qué está pasando. Aquí tenemos entonces qué va a pasar hacia el futuro. China 1,330, 1,404, en el 2020 1,411 para el 2030, y acá empieza a estabilizarse. El impacto del crecimiento es menor, 1,444, 1,449. ¿Por qué empieza a estabilizarse o esa tendencia a caer a la baja? ¿Qué está pasando con los chinos? A ver si alguien sabe. Bueno, pues China tiene un programa que desde hace tiempo está muy cuestionado, que era lo de tener un niño por familia, esto más o menos por allá desde 1975. Entonces, ¿qué pasa? Si tenías dos, normalmente lo que hace es que pierde los beneficios sociales. Al fin hay un montón de sanciones y de hecho tu primer hijo tiene escuela gratis, tiene educación gratis y tu segundo hijo no tiene nada gratis. Entonces es muy costoso tener hijos y de hecho pararon mucho la tasa de crecimiento. El problema está que hoy tienen un inconveniente, pero en 20 años los chinos que están viviendo hoy en 20 años son serían más viejitos. El problema es que la realidad se están quedando sin jóvenes. Y China, de hecho, su crecimiento, la economía de China crece mucho más ahora y su tasa de crecimiento va a bajar en los próximos años y definitivamente del 2030 su crecimiento no va a ser tan importante. Pero aparece otro muchacho que está acá, que vemos a la India, 1,203, 1,366, 1,500, 1,511, 1,656 millones. ¿Vieron eso? El único tema es que no tratemos de venderle carne de vaca, porque resulta que estos muchachos de hoy van a ser la suma de 453 millones de habitantes más, cerca de 500 millones de personas, actualmente lo que es toda Sudamérica, y estos muchachos van a crecer tan solo, ellos solos, y lo interesante es que van a necesitar ¿qué? Comer. China e India hoy son un monto un poquito ahora, vamos a ver, son un poco más de 2.500, son 2.770, van a pasar a ser 3.000 millones de personas. Es mucha gente. ¿Pero qué va a pasar? Vamos a ver. ¿Qué va a pasar con Brasil? Brasil de 201 se va a 260. Serían 5 Bolivias más adentro. 6 Bolivias más. Rusia mal, Rusia se nos va para abajo, o los rusos dejan de tomar vodka o esto va a estar complicado. Estados Unidos va a tener 100 millones de personas más. Estados Unidos, 100 millones de personas. Alemania, vean Alemania, 10 millones de personas menos. Alemania, imagínense, va a tener 70 millones de personas menos en el 2050. Esto implica que va a tener, para el 2050, va a tener 200,000 personas menos por año. ¿Cómo es el futuro de Alemania? Si va a tener 200,000 personas menos por año. Si el promedio de edad de la gente de Alemania para el 2050 es de 51 años. Y es decir, todos los que tengan 50 años para abajo, yo aquí su servidor es un caso típico de los promedios de los años que tenemos promedio de vida ahorita de 50 años. Es decir, no solo eso,
La otra parte de la moneda que tenemos que ver, que la esperanza de vida se va a calcular entre 94 y 96 años. A ver, imaginen ustedes, ¿cómo será una sociedad que el promedio de vida es de 51 años y la esperanza de vida es de 94 a 96 años? ¿Cómo funciona una sociedad así? Supongamos, vamos a imaginar, supongamos que alguien quiere poner en Alemania un lugar para bailar, para divertirse. Pues, ¿qué va a poner o qué música va a traer? ¿Música retro? ¿O cuál va a ser el negocio? ¿El negocio van a ser sillas de ruedas? No sé. Yo sé que esto es muy difícil para nosotros imaginar, pero en la sociedad está pasando algo. Francia 69, 64, 69, estamos viendo 5 más, que lo que ahora tiene. Japón de 127 a 100, 27 millones menos, Corea del Sur 8 millones menos. Miren lo interesante, mientras más desarrollados los países, mientras más Producto Interno Bruto per cápita tienen, ellos van teniendo menos habitantes. ¿Y qué pasa? ¿Cuál era el problema nuestro con la agricultura siempre? Que los países que tenían mucho dinero, los que tenían mucha plata en promedio, vamos a analizar a los norteamericanos, cada vez que le aumentaban el sueldo, un porcentaje iba a alimento, pero cada vez era que conforme pasaba el tiempo era más chico, era menor. ¿Por qué? Porque se dedicaban primero a ¿qué? A comprar un auto, después 2 autos, después la casa, después el viaje. En cambio, ahora, si los que empiezan a crecer, empiezan a tener plata, empiezan a tener dinero, por lo pronto no tenían nada, lo primero que van a empezar a gastar es ¿en qué? En comida. Y aquí está lo interesante. ¿Cómo va a estar América Latina en las proyecciones? Vean, Argentina pasa, está teniendo ciertos problemas y lo está haciendo la población en este momento. Está complicado el tema de Argentina. México pasa de 112 a 147, Paraguay de 6 a 8, Perú de 28 a 36, Uruguay de 3 a 3.5, Venezuela de 27 posiblemente a 40. Es decir, América Latina absolutamente va a tener más población, toda esta América Latina va a tener más población de la que tenemos ahora. Es decir, los continentes que van a tener más población son el continente asiático, el continente americano, y no traigo datos para mostrarles Sudáfrica, pero el resto va a ser africano. Todo el crecimiento mundial, de los 7,000 millones de habitantes que somos ahora, vamos a llegar a ser 9,000 millones. Vamos a ser en el 2050, 9,000 millones de personas. Y la explicación de este crecimiento va a ser básicamente por estos 3 continentes, lo que es América del Centro, América Central, América del Sur, África y Asia. Japón y Europa van a aportar poco. Estados Unidos solo va a aportar 100 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente el 75 al 80% va a ser de origen latino. O sea que para el 2050 el idioma oficial en Estados Unidos de Norteamérica, para que lo sepan, va a ser el español. Estamos muy bien. Entonces, a ver si notan lo que está pasando. Es primera vez en la historia de la humanidad que países por propia voluntad, es decir, sin pestes, sin pandemias y sin guerras, su población tiende a desaparecer. Ellos deciden irse extinguiendo ellos mismos. Eso no pasaba antes. ¿Por qué está pasando este nuevo fenómeno en la economía mundial? Y ahora aquí lo interesante, en proporción, ¿quién come más? ¿Los jóvenes o los más grandes? ¿Los jóvenes o los adultos? A ver, aquí hay adolescentes ahorita, tal vez en esta conferencia, de 17, 18, 19 años. ¿Qué pasa cuando ustedes invitan a sus amigos a su casa? ¿Qué pasa con su refri? No queda nada. Ahí son unas termitas los amigos y se acaban todo. Pero cuando nosotros los adultos, vienen nuestros amigos a nuestra casa a jugar póker, pues ya el tequila se acabó, el whisky se acabó, el refri, todo lo que está en el refri se queda, pero les aseguro que el tequila no queda nada, se acabó. Entonces, lo interesante es que estos muchachos, sobre todo los que tienen gente joven, y esa gente joven, ¿qué pasa? Come más. Bueno, ya sabemos que la población, ¿cómo va a ser? El horizonte de una población en crecimiento. En estos países, y vean qué cambios tenemos. Miren lo que pasó en esta población, si hablamos
en el crecimiento en dólares de estos países. Aquí lo que tomé fue el Producto Interno Bruto en dólares de los países, cómo fueron creciendo, ¿ok? Entonces, Estados Unidos, como ven, es el más grande, Estados Unidos, y vamos a ver el resto, cómo va. Vamos a verlo de una manera diferente. Vamos a ver India. India pasa de 908 mil millones de dólares en el 2013 a 1.6 millones. Es decir, en el 2013 hasta el año pasado, solamente en 6 años creció el 70%. Rusia, de 1 a 1.7. Se va al 65 o 70%. Brasil, de 1.7 a 3.7, 100%. El Producto Interno de Brasil en dólares corrientes creció el 100% en 6 años. También, ¿qué es lo que está pasando? China, 2.7 a 7.6. China, o 7.260% en tan solo 6 años. Alemania, de 2.9 a 3.3, 11%. Japón, de 3.4 a 5.7. Y eso que se revaluó el yen en un 25%. Estados Unidos, de 13 a 22, 9.6. Entonces, India 70, Rusia 70, Brasil 100, China 160, 10, 25, 9.6. ¿Qué es lo que quiero decir? El mundo cambió, jóvenes. Pero no solamente esta gente va a ser cada vez, van a ser más, sino que cada vez tienen más plata, tienen más dinero. ¿Y a qué velocidad está creciendo? ¿Cuándo fue el 2006? ¿Ayer? No, yo creo que ustedes estaban en secundaria, más o menos. La mayoría de ustedes son muy jóvenes. Ahora veamos Alemania. En el 2013 era 2.9 contra 3.22. Alemania es más grande que China, ¿lo ven? En el 2019 China es casi 4 veces Alemania. A ver, lo que yo hablo de economía, ¿les parece la economía alemana, les parece grande o les parece chiquita la economía alemana? ¿Es más grande que la mexicana o no? Bueno, los chinos se hicieron una segunda economía, o se hicieron la segunda economía más grande del mundo en tan solo 6 años. Se hicieron 4 Alemanias en 6 años. Es una barbaridad la China. Pero vamos a analizar qué pasa con China. Viajar en China, en una primera oportunidad, es una inversión. ¿Por qué? Porque el mundo está pasando por ahí. Alguien me había platicado cosas muy interesantes. Decían, oye, no sabe lo que se está construyendo en Santa Fe. Santa Fe es una de las ciudades, es una de las partes de la Ciudad de México que está creciendo más. Es donde están los grandes corporativos ahí. Y me decían, es la parte de la zona más moderna. Y me decía este amigo, y se están construyendo como 750 edificios. Pero vas a China y regresas con la cabeza baja. Aquí no se construye nada. ¿Por qué? El 50% del cemento a nivel mundial se usa en China. Ojo, el 50% a nivel global. El principal mercado de autos, el principal mercado automotriz es China. El principal importador de petróleo ahora es China. Y lo interesante es a qué velocidad. Tengo un amigo, un empresario que dice que tuvo la oportunidad de estar en China en el 2006. Y él dice que se sentía como un analfabeto total. Al principio no sabes nada, te vas al hotel, te dan una tarjetita o te dan varias tarjetitas con los datos del hotel. Porque si saliste a caminar y te pierdes varias cuadras y no sabes cómo regresar, pues le entregas al taxi la tarjetita, porque no sabes nada. Y lo interesante es que él tuvo la oportunidad de conocer la hermosa ciudad prohibida. La ciudad prohibida enorme, bellísima, la famosa ciudad prohibida donde antes nadie podía entrar, ahora es un evento turístico como corresponde. Claro que si lo comparamos con el Palacio de Versalles, pues puede ser que el Palacio de Versalles, pues me atrevo a decir que tiene una estética más occidental, pero si ven, el Palacio de Versalles se empezó a construir en el año de 1570 y se terminó de construir en el año de 1790. La ciudad prohibida, bueno, más grande en construcción, y todo eso se empezó a construir en el año de 1406 y se terminó de construir en el año de 1416. 20 años. El otro tardó 200 años y China es eso. China es como me dijo un amigo que va seguido, que tiene que ir con un proveedor cada 3 años a China. Fue en el 2006.
consiguió un proveedor que está en una islita muy pequeña, una islita que está a 2 kilómetros de la ciudad, una islita, vean lo pequeña, de 7.500.000 habitantes. Y él va, se va a la isla a 2 kilómetros, fue en el 2006, consiguió el contrato, después vuelve a regresar en el 2009, ahí llega y toma el ferry, suben al auto, luego se va en ferry, y lo sorprendente es que llega en el 2012 y ve que ya existía un puente con 3 carriles por lado, 2 kilómetros, habían iniciado que en el 2009 no estaba, y en el 2012 estaba terminado, 3 años para hacer un puente. Aquí, ¿cuánto nos tardamos para hacer un puentecito? Entonces, lo interesante es no solamente que empiezan a tener dinero, que empiezan a tener plata, lo importante es que tienen hambre, y si no tienen dinero, ese sí es un gran problema, pero cuando empiezan a tener dinero, empiezan a crecer, empiezan a demandar muchos servicios. Ahora vamos a analizar el E7. E7 es México, Indonesia, Rusia, China, India, Brasil y Turquía. Son los 7 países emergentes del mundo, los 7 países emergentes más importantes. Lo tenemos al G7, el grupo del G7 de los 7 países más importantes, los 7 países que tienen mayor capital, que es Estados Unidos, que es Japón, que es Italia, es Inglaterra, Alemania, Francia y Canadá. Aquí está la bandera de la Comunidad Europea. Pero ¿qué vamos a analizar con este grupo? Bueno, ahora lo que tenemos que ver, en este grupo del G7, el grupo de los C7, ahora lo que tengo que cruzar es letras con números, números con letras, G7, el G7, el grupo de los 7 más desarrollados. Y el 7, el grupo de los 7 emergentes más importantes, ¿sí? Lo que tenemos que analizar aquí es el Producto Interno Bruto del G7 en el 2009 y el Producto Interno Bruto del E7 también del 2009 hasta el 2050. ¿Cómo va a ser? Esto es de acuerdo al tipo de cambio, ¿ok? La paridad en el poder de compra, jóvenes, obviamente se acerca más con estos países que es más caro en términos reales. Vamos a hablar en este año. Si lo quieren ver así, el total de la producción mundial hoy es casi como el 55% de los países grandes. El resto son los emergentes. En el 2050 va a ser el doble. Entonces, a mí me dicen muchas veces, claro, a nosotros en Latinoamérica antes estornudaba a Estados Unidos y nosotros nos quedábamos en la cama porque nos daba un resfriado. Hoy Estados Unidos tiene fiebre y no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Porque el mundo cambió. Ya hace más de 20 años que el mundo cambió. Antes nosotros leíamos que Estados Unidos como economía, si aumentaba el consumo de Estados Unidos, aumentaba el consumo del mundo. Leíamos que si aumentaba el consumo de los europeos, aumentaba el consumo del mundo. Si aumentaba el consumo de los japoneses, aumentaba el consumo del mundo. Entonces, ¿de quién dependíamos nosotros? Dependíamos del consumo de los ricos, lo cual para nosotros era un problemón, porque entre más crecía el poder adquisitivo, lo primero que hacían, lo destinaban a alimentos y a otras cosas, pero cada vez era menor. ¿Por qué? Ya desde hace casi 20 años el mundo cambió y está siendo empujado por los pobres, el consumo de los pobres. Así como les dije, de los 7,000 millones de personas que somos ahorita, de los 7,000 millones de personas que habitamos el mundo, vamos a ser 9,100 millones de personas. La clase mundial de hoy, la clase media mundial de hoy son 2,200 millones. Van a pasar a ser 5,000 millones de personas. La población va a crecer en unos 2,000 millones, pero la clase media se va a duplicar. La clase media, las cosas van a empezar a ser diferentes. Es que no solamente van a comer, sino que van a comer ¿qué? Van a comer mejor. ¿Y cómo se empieza a manejar este término de comer mejor? Empiezan a comer ¿qué? Empiezan a comer carne. ¿Ustedes creen que los chinos comían arroz porque les gustaba? En China, en los últimos 3 años, se abre un Kentucky Fried Chicken por día, que vende chicken y vende cerdo. ¿Cómo sería Kentucky Fried Chicken y Kentucky Fried Cerdo o Fried Pork? No sé. Se abre, cada 4 días se apertura un McDonald's, porque, por supuesto, los chinos están muy
tema parecido de los 50 de Norteamérica, de los años 50. ¿Cómo era? Allá en los años 50 tenían dinero, tenían auto, tomaban, fumaban más que los mexicanos. O sea, era el materialismo en su máximo esplendor. Era el American Way of Life, el estilo de vida americano. Este mundo cambió y está siendo empezado a arrastrar por quién, por la gente que quiere comer mejor. Vamos a ver. En China, ustedes saben, si alguien sabe cuántos cerdos tiene China, alguien sabe, alguien quiere aventarse un gol ahorita. Bueno, existe un medio cerdo por persona. Eso es lo correcto. O sea, son entre 700 y 750 millones de cerdos. Y 4.500 millones más o menos de pollos. ¿Pero qué comen los cerdos y los pollos? Granos. Y esto es lo interesante. Por cada kilo de proteína animal, uno necesita 7 kilos de proteína vegetal. Bueno, ahorita dices, bueno, es que tengo que producir alimento para alimentar a los chinos. ¿Está bien? Pero ahora tenemos que producir alimento para alimentar a los cerdos que se comen los chinos. Y ahora tenemos que producir alimento para alimentar a los pollos que se comen los chinos. Y lo cual es por 2 o por 3. Y esto es mucho más complicado porque se requiere ¿qué? Más producción agrícola, mucho más producción agropecuaria. Y si vemos el tema de los hindúes, pues el tema es que no comen vaca, no comen res. Ese sí es un problema más complicado, pero es un problema menos. Pero les dan a las otras, o sea, de alguna manera tenemos que producir granos. Fíjense lo interesante de cómo el mundo cambió. Aquí les traigo un ejemplo, una anécdota. A lo mejor mucha gente no me va a entender, porque son ustedes muy jóvenes, pero voy a tratarles de explicar mi anécdota. Corría el año de 1991, por allá de agosto, es decir, poco más de 30 años, o cerca de 30 años. Es decir, en 1991 al 2021 son 30 años. Yo tenía cabello así, no tampoco así muy guau, pero ahorrando, me compré mi 386. ¿Qué es una 386? ¿Alguien sabe? Compré mi 386, obviamente es una computadora. Maestros, no sé si ustedes la recuerdan. Sí, era una compu. Primero salió la XT, que era la 186, después salió la AT, que era la 286, y había salido la 386. En fin, esta tenía 2 megas en RAM, tenía disco de 40 megas, doble casetera, ¿se acuerdan? 5 1/4, 3 y medio. Bueno, no sé, maestros, no se hagan que también ustedes las usaron. Algunos ya la usaron y lo interesante del tema es que yo me había dado el gusto, para que sepan, de adquirir mi 386. El monitor era ámbar, no era el verde, y costó $1,599. Y la tonelada de soya estaba en $150 en 1991. Es decir, necesitábamos 11 toneladas de soya para comprar mi 386. Que algunos de aquí no tienen ni idea qué es. Pero hace poco, más de un año, 2 años, me compré mi Lenovo, una notebook de 14 pulgadas con 8 gigas en RAM, 512 gigas de almacenamiento en estado sólido, pantalla de 14 pulgadas, 19 millones de colores, tenía Wi-Fi, Bluetooth, 3 USB y ya incluía HDMI, $500. Y, o sea, hace 20 años yo necesitaba 11 toneladas de soya para comprar mi compu. Hoy necesito 3 compus aproximadamente para comprarme 1 tonelada de soya. Jóvenes, el mundo cambió. Y acuérdense lo que son las canas y experiencia. Yo recuerdo en los años 80, mi mamá le decía a mi padre, querido, quiero colgar unos cuadros o quiero poner unos cortineros. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Tenías que perforar la pared. Pero también como experiencia les platico, ¿quién tenía una perforadora? ¿Quién tenía un taladro? Tal vez había un tío, había un primo, había alguien, y el taladro lo encontrabas. Y hoy ya tienes todo, ya tienes la sierra, ya tienes caladora, ya por ejemplo, ya llegan ofertas 2x1. En mi caso, mi esposa me dice, oye, ¿tienes herramienta y no usas ninguna? Claro, hay gente que tiene caladora, tiene moladora, tiene desarmador eléctrico, que a veces no funciona. Pero lo que quiero decir es, ¿por qué pasó esto? Es que el fenómeno de que China e India se pusieron
producir bienes industriales. Y sobre todo, China, que se puso a producir más bienes industriales. Entonces, miren, haciendo otra anécdota, ¿recuerdan? No sé si a ustedes les tocó cuando salió el iPhone 5. Nosotros somos remodernos, ¿no? A los 3 días se quedaron sin stock, porque solo se habían preparado 5 millones. Y a la siguiente semana, una semana después, volvieron a producir y vendieron otros 5 millones. Es decir, había capacidad productiva para ponerse a producir y lograr otros 5 millones de iPhones en una semana. Esto no existía en el mundo. Es relativamente nuevo. Esta capacidad de producir un teléfono celular nació fuertemente hace unos 20 años. ¿Cuántos millones de celulares hay en el mundo? Piensa. Hay aproximadamente 7,000 millones de celulares en el mundo. Es decir, que ahorita tenemos una capacidad de producción mucho más alta que antes. Ahora sí todos queremos traer un smartphone, o sea, no sabemos para qué sirve, no sé, pero no sabemos manejarlo. Antes recuerdan el Viber, el WhatsApp, ahora el Telegram, el auge de las redes sociales, los streaming, etcétera. Y eso es lo interesante, es que el mundo cambió. Y vean qué tanto cambió. La empresa que inventó la PC o la empresa que inventó la computadora personal fue IBM, International Business Machine. ¿Y quién fue la empresa que dejó de fabricar PCs o computadoras? IBM. ¿Y se la vendió a quién? A Lenovo, que es una empresa china. Entonces, ¿qué dice IBM? ¿Y yo qué me dedico a hacer? Pues ellos se dedicaron al software, que es donde decían, es donde está el negocio. ¿Ustedes conocen a Google? ¿Conocen a Facebook? ¿Conocen a Twitter? ¿Conocen Microsoft? Y ahora la pregunta es, ¿conocen Cisco? ¿Quién conoce a Cisco? Bueno, pues Cisco es el que arma toda la conexión de Internet. Sin Cisco no hay Internet. Y casi nadie conoce a Cisco. Pues bueno, Cisco valía la mitad de Facebook, hoy vale la cuarta parte de lo que valía Facebook cuando salió. ¿Entienden lo que es el cambio? El mundo cambió. Entonces, ahorita, los países que podamos proveer de recursos alimenticios a los asiáticos, que podamos proveer de alimentos, de minerales, porque ahorita los hindúes quieren tener una casa, después van a querer tener un auto, van a querer todo, pero y lo más importante es que tenemos que aprovechar el momento. Entonces, el mundo está jalado ahorita por lo nuevo. Lo importante ahorita, Europa era el 25% del Producto Interno Bruto a nivel mundial en el 2008. Este año va a ser como el 21%. En el 2020 fue menos del 16%. Europa ya no es relevante para ir a hacer comercio. Las empresas europeas les va a ir bien. Por ejemplo, Peugeot es un clásico ejemplo. Cierra Francia y abre Brasil y abre China. Europa quedó como un lugar para ir a viajar y no está mal. No está mal para hacer negocios. Aquí están las proyecciones de crecimiento. Se fijan, lo guindo es la zona del euro. Bueno, es 2017 y tenemos la primera columna, zona de columnas, es el euro. Tenemos a China, tenemos a Alemania, tenemos a España, tenemos a Reino Unido, y eran más o menos las proyecciones en el 2007. Las estimaciones de color naranja en 2017, 2018, el azul más fuerte, 2019 la proyección, y para el 2020 las proyecciones. Pero China, vean en qué parte de la tabla está, vean cómo está creciendo. Y aquí tenemos este grafiquito que nos va a ayudar mucho. Este es el Producto Interno Bruto proyectado de los 10 mayores países, según esta infografía, que son muy diferentes a los mencionados en la lámina anterior. China, por ejemplo, China es el Producto Interno Bruto es del 25.36 billones de dólares, que representa el 18.58. Estados Unidos es el 29.49 billones de dólares, que representa un 15.2%. Y aquí vamos a tener a Brasil, vamos a tener a Reino Unido, vamos a tener a Francia, que es la participación.
de todos los países en cuanto al Producto Interno Bruto, cómo participamos a nivel global. Y vemos que China, India está con 10.50 billones de dólares, unos 9.55 billones de euros, con un 7.69%. Aquí está India. Por lo tanto, obviamente estos son proyecciones medio lineales, donde se ponen las tasas, pero miren lo que está pasando en Estados Unidos, en Japón, Alemania. Vamos a echarnos un clavado a lo que hay en el Reino Unido, en Italia. Y vean países, analicen países como Turquía, como Indonesia, que están dentro del G7, México, Brasil. Y lo más probable es que para el 2050, tal vez no estemos vivos, pero estamos viendo un mundo distinto, completamente distinto. Vamos a ver lo que analiza PricewaterhouseCoopers, que es una consultoría reconocida a nivel mundial. Ellos estiman que para el 2050 China va a ser la primera potencia a nivel mundial, India en segundo lugar, Estados Unidos se va al tercero, México al séptimo, México arriba de Alemania, México arriba de Reino Unido, México arriba de Francia, México arriba de Italia. ¿Ven? Esto es lo relevante, lo interesante. Y vamos a ver cuáles los hitos, cuáles son los acontecimientos más importantes que están pasando. China superó a Japón, India ya superó a España, Rusia supera a Canadá desde el 2011, Brasil supera al Reino Unido desde el 2003, India ya dejó Brasil en el 2013, India deja Italia, India deja al Reino Unido. Entonces, alguien decía, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Qué es lo que está pasando? No sé si alguien recuerda a Marco Polo. Marco Polo, ¿se acuerdan? Era un veneciano medio aburrido. En aquella época no había tele, era por allá en los años de 1400, y decidió tomar una ruta mexicana y se fue a China, el cual tardó más de 20 años. No se crean, es un chiste. Él toma su ruta desde Venecia y se va a China, y efectivamente tardó 20 años. De Venecia se fue a China por 20 años, y cuando vuelve Marco Polo, ¿qué trae de China? A ver si se acuerdan. Pues de China trajo especias, trajo pólvora, trajo papel, trajo el tallarín, trajo todo. O sea, trajo la civilización de China. Los chinos en aquella época eran alrededor de 200 millones de habitantes, mientras que toda Europa eran como 100 millones de habitantes. El primer reglamento, si ustedes investigan, el primer reglamento que hace Inglaterra del Producto Interno Bruto a nivel mundial, que fue por allá en el año de 1810, cuando Inglaterra era un imperio, el 50% del Producto Interno Bruto lo sumaba China, más India. Es que había más del 50% ¿de qué? De población. Entonces, el mundo va a crecer donde está la población. Y esto no es en los países desarrollados, son en los países emergentes, los países que están en vías de desarrollo. O sea, nosotros vamos a ser los nuevos actores. Si pensáramos en el tamaño relativo de los países, y si ponemos en un contexto, si ponemos que Estados Unidos es el 100, Japón sería el 36 de ese 100, China sería un 20, que va a ser un 34, Alemania un 23, y así serían algunas de las relaciones que vamos a encontrar. Entonces, ven lo interesante lo que está pasando. Esto es un mundo nuevo. ¿Y cómo nos viene a nosotros los americanos? Yo creo que nos viene espectacular. Estados Unidos va a seguir siendo el país más rico en las proyecciones, pero China está pisando muy fuerte. Yo lo que quiero que entiendan es que hay un cambio y que está sucediendo esto como de manera inesperada o de manera pronosticada o de manera muy proyectada. Pero ¿cómo le está yendo a Latinoamérica en general? Sí, jóvenes, yo creo que lo más probable es que nos siga yendo bien. Y posiblemente estamos todavía en la balanza y
Si nosotros la regamos y no nos preparamos, posiblemente tenemos la probabilidad que nos vaya mal. Pero en el contexto internacional ha cambiado mucho. Estas son gráficas del comercio internacional. Aquí podemos analizar a los países, los 7, el grupo del G7 y los países emergentes, y vean las importaciones y las exportaciones. El mundo se ha movido, el mundo creció. Vean China, vean India, México, Brasil. El comercio internacional, ¿quién lo mueve? ¿A dónde hay que vender? ¿A quién hay que venderle? ¿A los países desarrollados? Pues hay que venderle más a los países subdesarrollados. Vean las exportaciones, por ejemplo, los países van a empezar a mover agricultura, van a empezar a mover alimentos. La agricultura aquí no lo podemos reflejar, pero la agricultura va hacia arriba. ¿O qué tal las manufacturas? También están creciendo. Pero esto es comercio internacional. Y el comercio internacional, las commodities, ¿qué va a pasar con algunos países en vías de desarrollo? Algunos crecerán mucho en comida, otros en combustible, otros tal vez en hierro, que son commodities, otros en automotrices. Brasil, por ejemplo, ya lo platicábamos antes de esta charla, Brasil va hacia arriba. Brasil en su manufactura va hacia arriba, en la industria. Brasil ahora exporta. Ahora, ¿qué exporta Brasil? Exporta agroindustria. Lo más fuerte de Brasil es la agroindustria. Entonces, Brasil está creciendo la comida, están solicitando más, están exportando más comida. Hay algunos que exportan e importan, compran y venden, compran y venden. Entonces, lo interesante es qué está sucediendo en el comercio internacional. Que yo no produzco, no es que quiera producir solo alimento, sino que estoy produciendo alimento y puedo producir otras necesidades que los países me estén solicitando. Y esto es lo más interesante. Nosotros aquí ya vimos que hay países como India y China que están creciendo. ¿Y qué necesitan ellos? Ellos necesitan comida. Y hay una famosa frase que dice, cocodrilo que se duerme me sirve para cartera. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa diferencia. Nosotros, ¿a quién tenemos que vender? A los países que están en crecimiento. ¿Qué pasa en América Latina en general? El comercio internacional en ambas partes compran, venden, exportan e importan. Les mostré todas estas gráficas y no quiero aburrirlos más, pero lo que quiero decirles es que el potencial de los agronegocios es fenomenal. Hay mucha gente en el mundo que alimentar. Hay mucha gente con dinero y hay que alimentar lo que ellos comen, que son los animales que ellos se van a comer. Y no hay que quedarnos dormidos porque el mundo está produciendo más alimento. Todo el mundo está exportando más alimento. Entonces, si nos quedamos dormidos, pues nos van a llevar puestos. No es tiempo quedarnos dormidos en nuestros laureles. Nos está yendo bien como Latinoamérica, pero podemos proveer mucho a Asia. Nos está yendo mucho como México, pero podemos proveer mucho a la India, a China. Pero algo que tenemos que considerar que la cantidad de tierra que tenemos es la misma que vamos a tener en el 2050. Por lo tanto, cada unidad de tierra tiene que rendir mucho más. Y por eso necesitamos tecnología, necesitamos precisión y necesitamos todo el tiempo. El agro ya no es el agro. El agro es una industria integral de precisión. Ahorita no tiramos una semilla y crece. Empezamos por ver qué tipo de semillas sembramos y a partir de ahí vemos cómo crece. Con los 9,000 millones de personas que vamos a hacer en el mundo para el 2050, no nos podemos dar el lujo de producir poca comida. Vamos a matar a esta gente. Hay muy pocos países en el mundo que tienen mayor capacidad de excedentes, de exportación o de importación. Nosotros podemos ser esos países que tengan esa mayor capacidad de importación y de exportación. Podemos exportar alimentos, podemos importar insumos naturales, pero la responsabilidad que tenemos es que tenemos que producir cada vez más alimentos. Les quería mostrar esto porque tenemos mucho que hacer. Hay un horizonte espectacular, ya aquí en el corto plazo, en el futuro inmediato. Ustedes como ingenieros en agrotecnología, ustedes como licenciados en negocios internacionales, hay un mundo a
enfrente de todos ustedes. Les decía, ya nuestros más cercanos competidores no van a ser la tiendita de la esquina. Nuestro más cercano competidor no lo vemos, no lo conocemos, porque está más allá de nuestras fronteras, está más allá de los océanos. Entonces, lo que necesitamos es, a mediano plazo, estar innovando permanentemente. Y si aceptamos la nueva tecnología, seremos nuevos y mejores ciudadanos que aporten algo para este mundo. Es a lo que los quería llevar, que el agro tiene una riqueza fundamental que necesitamos explotar, y explotarla como personas de negocios internacionales, como personas de ingeniería en agrotecnología, como los ingenieros mecatrónicos, o cualquiera de nosotros que estamos estudiando o que somos partícipes y vivimos en este mundo globalizado. Es lo que tenemos que hacer ahorita, trabajar y trabajar en esto. Muchísimas gracias.